Muy buenos días, mi nombre es Diana Arias. Les voy a exponer acerca de la estructura organizacional. Bueno, vamos a empezar diciendo que es la organización. La organización es un todo estructurado de acuerdo a las necesidades y los objetivos impuestos por la alta dirección en el que se interrelacionan las partes que trabajan con ella. Entonces se interrelaciona cada departamento y los miembros de la organización. En esto se encuentran los empleados, el alto mando, los proveedores, y los inversionistas con fin de cumplir la misión y la visión de la compañía. Como tal, ¿qué es la estructura organizacional? Bueno, la estructura organizacional lo que busca es que las empresas que utilizan la infraestructura deben delinear su autoridad y los procesos de comunicación, ¿sí? Entonces, ¿qué se entiende con esto? Que es una disposición intencional de roles en el que cada persona tiene algo que hacer, tiene un rol que hacer, un papel que desempeñar con el fin de cumplir con el rendimiento posible y eficiente en la organización. Una de las características principales es que debe haber una clara definición de los deberes, derechos y actividades a desarrollar de cada empleado de la organización. Es decir, que todos los empleados deben de tener claro qué es lo que se busca, o sea, qué papel necesita que desempeñe o qué función en especial necesita que desempeñe en la organización. ¿En qué tipo de entornos se desarrollan las organizaciones? Bueno, se desarrollan, se están divididos en dos, que es un ambiente general y un ambiente específico. En el ambiente general, pues se encuentran las condiciones tecnológicas, demográficas, ecológicas, económicas, legales y políticas, y en el ambiente específico como tal, entonces se desarrolla en toda la organización, lo que les decía, con los proveedores, clientes, competidores y entidades reguladoras de toda la organización. El ambiente general más que todo es como la parte externa y el ambiente específico es como la parte interna de todos los participantes en la organización. ¿Qué factores afectan la estructura organizacional? Bueno, entre ellos encontramos el tamaño, que muchas veces es un factor determinante para la estructura organizacional de la empresa. Bueno, las empresas más pequeñas no suelen tener una estructura inmensa porque el dueño del negocio es generalmente responsable de todas las tareas. Las organizaciones más grandes por lo general requieren una estructura más intensa en la estructura organizacional porque las empresas con más empleados por lo general requieren más gente controlando, más gente que tenga autoridad y eh, que tenga liderazgo para poder guiar o liderar a sus empleados, ¿sí? Supervisar a los empleados, a las personas que se encuentran en esta organización. Las operaciones comerciales altamente especializadas también pueden requerir una estructura organizacional más formal, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Que eso puede afectar la estructura organizacional si, digamos, bueno, como les hablaba, las empresas más pequeñas lo que buscan es que solamente el gerente sea el que asume la responsabilidad o la autoridad y en las más grandes se necesitan más supervisores. ¿Qué pasaría donde las empresas pequeñas implementaran que haya muchos supervisores? Habría muchos costos en adquirir mucho personal, en la contratación de personal, y si al contrario pasara de que en las grandes solamente quien lo controlara fuera el gerente o solamente dos personas, esto generaría pues una ineficiencia en la organización, en la estructura organizacional, porque pues cada empleado haría lo que quisiera y no habría como un mando, no habría como un foco de lo que se quiere, se perdería esa visión empresarial y no se llegaría a cumplir con la misión o la visión que se quiere en la empresa. Otro de los factores es el ciclo de vida. Los dueños del negocio intentan crecer y expandir las operaciones de su empresa, suelen desarrollar una estructura organizacional para delinear su misión comercial de la empresa y sus objetivos.
En cuanto a las empresas que alcanzan un rendimiento óptimo, generalmente son más funcionales en su estructura organizacional. Esto ocurre cuando la cadena de mando se incrementa del propietario y los empleados para atención al público. También vemos que en el ciclo de vida las empresas maduras suelen centrarse en el desarrollo de una estructura organizacional para mejorar la eficiencia y rentabilidad. Y estas mejoras pueden ser el resultado de más competidores que entran al mercado económico. ¿Qué significa esto? Que si las empresas no tienen claro en su estructura organizacional que hay cambios, lo que ahorita veíamos, hay cambios generales como demográficos, ecológicos, que hay competencia, hay ventajas competitivas y comparativas frente a la competencia. Entonces, si no tienen claro esto y no asumen una madurez eh, y asumen varios roles para cambiar la empresa y para tomar unas buenas decisiones, esto puede generar que la empresa no llegue a su misión o no cumpla con el éxito empresarial. ¿Sí? En cuanto a la estrategia de negocios, las empresas de alto crecimiento suelen tener pequeñas estructuras organizacionales para que puedan reaccionar a los cambios en el ambiente de negocios más rápidos que otras compañías. Los dueños de negocios también pueden estar reacios a ceder al control de la gestión en las operaciones comerciales. Las pequeñas empresas que siguen buscando definir la estrategia de negocios a menudo retrasan la creación de su estructura organizacional y los dueños de negocios suelen estar más interesados en el establecimiento de estrategias de negocios en lugar de desarrollar e implementar una estructura interna de la empresa. ¿Qué pasa en la estrategia de negocios? Muchas veces en la estructura organizacional, como lo decía anteriormente, se centra solamente en la persona, en el gerente o en el dueño de la empresa y piensa eh, que invertir capital a la empresa no lo ve como una ganancia, sino lo ve como, o no lo ve como una ganancia o como una inversión, sino que lo ve que toca gastar mucho capital y esto puede generar que la empresa no sea como tal exitosa, ¿sí? Em, Como les decía, por ejemplo, los dueños del negocio pueden estar reacios a ceder el control. Muchas veces no les gusta ceder el control, contratar más personal, supervisores para que puedan ejercer el control, sino que ellos piensan que son capaces de ejercer todo el control y si no se tiene como tal una estructura organizacional de que se necesita otra persona de eh, que, que sí, que ejerza autoridad en un departamento y que así no, y que pues el solo gerente no va a poder controlar todo, entonces pues esto va a generar desventajas en la organización. En cuanto al entorno empresarial externo, hay entornos dinámicos con los deseos del consumidor cambian constantemente o el comportamiento es a menudo más turbulento que los entornos estables. También las empresas que intentan satisfacer la demanda de los consumidores pueden luchar al crear una estructura organizacional en un entorno dinámico. Esto requiere más tiempo y capital que generalmente es un gasto negativo para muchas pequeñas empresas, lo que les decía. Los gerentes son muy reacios a- a invertir el capital, ¿sí? Y muchas veces pues si no se tiene en cuenta que la tecnología ha ido avanzando, que los consumidores han ido cambiando. Cuando hay crisis económica, pues las personas buscan ahorrar, no buscan gastar o se abstienen de comprar un producto. Entonces, lo que tiene que pensar el gerente de la empresa es que es una inversión que se va a ver luego aprovechada en los gastos, en las utilidades, perdón, y que así debe ser para que pueda llegar a un crecimiento económico y exitoso de la organización. En cuanto a la estructura organizacional por funciones, ¿qué se entiende por esto? Bueno, está basada en integrar a los empleados que manejan
el mismo, perdón, el mismo ambiente laboral, de forma que se alternen unos a otros conforme la especialidad que se tenga. ¿Qué quiere decir con esto? Es decir que, por ejemplo, una organización está dividida por funciones que puede tener departamentos para producción de mercadotecnia y ventas, y el mismo gerente de ventas de dicha organización será el responsable de la venta de todos los productos manufacturados por la empresa. Esto es lo que comúnmente conocemos con el organigrama. ¿Qué pasa? Que la misma, digamos, en la estructura de un hotel, quien controla esto sería el controlador general. Entonces controla varias áreas, ¿sí? Varios jefes, el de ventas, el jefe de ama de llaves, el jefe de recepción, y el mismo jefe de recepción pues va a tener varias partes. Digamos, el jefe de recepción va a tener a su mando el centro de negocios, la recepción como tal, parte de algunos restaurantes. Entonces lo que se busca es que si otra persona, digamos, llegara a faltar, su compañero pueda saber qué es lo que está haciendo la persona del mismo departamento, ¿sí? Eso es lo que se conoce como organigrama, que hay un supervisor y hay varias áreas que puede empezar a regir, ¿sí? Puede empezar a auditar o a ejercer la autoridad. Eso es lo que tradicionalmente se le llama como el organigrama. ¿Qué se entiende como estructura organizacional por procesos? Bueno, lo que ahorita hablamos que es funcional, porque es un, es un jefe que ejerce autoridad en el mismo departamento para varias áreas que se divide el departamento, pues esto se divide en los procesos. Entonces, se hace con el fin de satisfacer las necesidades del cliente. Estos procesos se hacen, entonces tiene que tener el proceso mayor, luego sigue el proceso medio, luego el proceso bajo, ¿sí? Según las necesidades que se tenga el cliente, según los objetivos de la empresa, en el que se miren las políticas y los planes que tenga. Entonces se mira cada una de las actividades, según la importancia que tenga cada una de las actividades, cada uno de los procesos que se debe hacer para satisfacer las necesidades del cliente. Ejemplo, una persona en un restaurante, ¿sí? Entonces, ¿qué proceso se debe hacer primero? Que llegue el mesero, que ofrezca la carta, que luego se va donde el cocinero, según las preferencias que tenga el cliente, digamos, la persona quiere una ensalada, pero no la quiere con tomate, o quiere una hamburguesa, pero no la quiere sin lechuga. Entonces esto se va mirando el proceso, qué hacer si pasa esto, qué hacer si pasa aquello, y tener como plan A, plan B, plan C. Esto es lo que se busca en los procesos, no como solamente se entiende como el proceso de cada una de las actividades, y en lo otro, el funcional, se entiende eh, como la alta dirección, o como em, como ejercer autoridad en varios departamentos en las áreas de trabajo como tal. Bueno, consulté unas bibliografías adicionales. Aquí está entre la estructura organizacional, los entornos empresariales, los factores que afectan la estructura. Muchísimas gracias, mi nombre es Diana y un placer. Hasta luego.